Muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Martín Hurtado. En esta ocasión me toca ser el presentador de esta mesa de debate, de este conversatorio. Y el tema es la cultura en los barrios y las colonias de Naucalpan. Rápidamente, a mí me ha tocado ser parte del círculo literario Luz y Palabra. Soy, como no tengo quien me presente, tengo que presentarme yo solo. Soy un asiduo lector, me gusta escribir, llevo 2 de los libros escritos. A grandes rasgos es eso, se trata de hablar de las personas que vienen hoy, de mis ponentes, entonces ya nada más a grandes rasgos esos. Pero no quisiera empezar sin antes agradecer a Difusión Cultural Naucalpan, que nos permite esos espacios, a la Biblioteca Enrique Jacob, que nos permite esos espacios, al público que nos viene a visitar, les agradecemos mucho. Gracias por estos espacios, porque nos permiten hablar un poquito más de nuestra cultura, de quiénes somos y a dónde vamos. Hace 8 días tuvimos un conversatorio allá en otra biblioteca, y me acuerdo que nuestro presentador, nuestro moderador, dice: yo voy a hacer la presentación al final de mis ponentes, pero no, yo sí quiero hacer la presentación al principio, pero lo quisiera hacer sin romper los protocolos, pero sí quisiera hacerlo a manera de lo que somos, de dónde venimos, del círculo literario. Entonces, ya no voy a hablar de la formación académica del maestro Abel y del señor Jesús Crescencio, pero sí voy a hablar de cómo la ve la gente común, cómo se desarrolla cada uno de ellos en sus ámbitos. Yo siempre he pensado que cuando alguien hace una convención, y la convención es la convención de economía, y cuando presentan al director de economía, se baja de un Mercedes-Benz con un traje Cartier de $400. Entonces, es la economía según ellos, ¿no? Yo creo que si alguien sabe de economía, es la mamá de 4 hijos con escuela. Si alguien sabe de economía, es el obrero que gana el sueldo mínimo. Entonces, en esta ocasión es lo mismo. Nada nos costaba haber traído para este tema a grandes personajes, que claro que es válido también, ¿no? Pero ¿por qué no traer a la gente de a pie? A la gente que desde abajo ha visto crecer la cultura en sus lugares de orígenes. Y hoy a esta edad, pues ya nos vienen a decir qué es la cultura, según sus ojos de ellos, ¿no? Entonces, empecemos con el maestro Abel. Con el maestro Abel. Les voy a contar una historia difícil de creer, de un personaje tan grande como las Torres de Babel, de apellido Fastos, con nombre Abel. Es todo un galanazo, que hasta la muerte iría con él. Abel fue grande desde pequeño, pero con actitud pueril. Sus áreas de juego, la avenida, la banqueta y las vías del ferrocarril. De infancia complicada, desde temprana edad tuvo que pelear para sobrevivir. Solito se enseñó a correr, a saltar, a esconderse, a pegarle brincos. En los años 90 se salvó de ser levantado por los robachicos.
Sus letras nos cuentan su historia, sin tapujos y sin recelos. Se sabe que Abel llegó a intercambiar tangas con Doña Pelos, amante de la lectura y de la vida mundana, pero no le gusta la televisión los domingos por la mañana. Llegó a la azotea contando anécdotas de gente buena y gente depravada, y a los 15 días justitos, con sus escritos, a todo el grupo les dio su repasada. Es un escritor nato, aunque navega con bandera de novato. Sus relatos son letra sencilla, letra amable, letra que estruja. Ándate con cuidado, Abel, que te quiere chupar la bruja. El día que usted parta de este plano mundano, no sé si nos la pasaremos llorando, declamando, ¿por qué no? Quizás hasta por su alma estaremos celebrando. Lo que sí es un hecho maestro, que allá en el otro mundo, Chabelo, con su catafixia, allá lo estará esperando. Esa es a grandes rasgos la historia de nuestro maestro Abel. No la quise presentar como el protocolo lo dice, vamos a dar un poquito de vuelta. Pero ¿qué creen? También tenemos la historia de Chucho Chencho. Digo, para que diga que por ser de las comunidades indígenas lo estamos discriminando. No, también tenemos para el señor Chucho Chencho. 1960, un diciembre 24, en Petate, no en Sexta, nació este gran oaxaco. Jesús por nombre lleva, su apellido es Crescencio, hombre de buena leva, por apodo Chucho Chencho. Personaje con matices, indio, pero no terco, culto de buenas raíces, orgullosamente zapoteco. Jesús, gente sencilla, un hombre de trabajo, amante de la tortilla, de la tlayuda y el tasajo. Buscando una vida mejor, a los 16 salió de casa, y los designios del Señor lo trajeron aquí a Naucalpan. Es líder y fue delegado. Su gestión fue muy fregona. Fue presidente designado de la colonia La Chacona. Él es de palabra y lo pregona, porque cumplió con su promesa de traer Oaxaca a La Chacona con todo la guelaguetza. Su familia es la verbena. Él un padre como pocos. Son casta de gente buena, de músicos, poetas y locos. Hombre educado, promotor cultural, representante apasionado de la banda, duende musical, revolucionario e idealista, honor y fuerza por delante, pero él es pacifista de la izquierda militante, Por amor a la lectura, nos iremos por la flaca y combinaremos las culturas de Naucalpan con las de Oaxaca. Muchísimas gracias. Este es el gran de nuestros dos ponentes. Lo de menos era hacer un protocolo y decir que vienen de la escuela Justo Sierra y todo, pero mejor vamos a empezar de esta manera. En fin, dos extraordinarios ponentes, pero también dos personajes de dos culturas y costumbres muy opuestas. Uno es capitalino y el otro es 100% de pueblo. ¿Será que en algún punto puede coincidir lo tradicional con lo urbano? La cultura se define al conjunto de conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres. En los pueblos originarios hay algo que dicen usos y costumbres, y ahora le ponen abusos y costumbres. Y cualquier otra capacidad o hábito adquirido.
Es la forma en que un grupo de personas vive, se relaciona entre sí y el mundo. Abarca aspectos como las costumbres, tradiciones, normas, la forma de pensar, comunicarse y construir en sociedad. En resumen, la cultura es un concepto amplio que incluye modos de vida, tradiciones, hábitos, pero sobre todo valores de un ámbito social. Estamos acostumbrados a que siempre los ponentes sean grandes personajes, ya sea de política, a lo mejor catedrático, que es válido, y posiblemente hasta artistas, pero pocas veces volteamos a ver a la gente común, a la gente de a pie, que vive día a día las situaciones y las problemáticas y comunidades de la sociedad. Ahora sí empezamos. Yo quisiera saber, aquí ambos, maestro Abel, señor Jesús Crescencio, me imagino que todos, que nos cuenten un poco o mucho, antes de empezar con el tema directamente, de las culturas de origen, de su lugar, de dónde vienen. Nadie ama lo que no conoce, entonces vamos mi primera pregunta es esa. Cuéntenos algo de sus inicios, de quiénes eran, dónde se desarrollaron, y nos vamos a ir metiendo poquito a poquito hasta llegar a lo que es el tema, la cultura en los pueblos y en los barrios y las colonias de Naucalpan. Maestro Abel, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Yo nací, he vivido, he crecido siempre en este municipio, he crecido siempre en este pueblo, y la verdad es que yo sí quiero entrar de lleno al tema. No es lo mismo la cultura en un barrio de Naucalpan que en una colonia, ¿no? Algunos de nuestros compañeros ya nos ha explicado muchas veces de dónde viene la acepción hasta incluso del nombre de un barrio, del nombre de una colonia. Entonces, la verdad es que no es lo mismo tener acceso a la cultura desde una posición privilegiada económicamente. No es lo mismo nacer en Satélite, no es lo mismo nacer en Echegaray que nacer en El Molinito, que nacer incluso en San Bartolo. Por ejemplo, para dar un ejemplo muy claro, la cultura aquí en Naucalpan, desde que yo tengo memoria, la poca cultura que hay siempre ha estado sometida a la capacidad económica. Por ejemplo, el pueblo del que yo soy originario, de San Bartolo. En San Bartolo, el único centro donde se dan talleres culturales, talleres recreativos, es la Unidad Cuauhtémoc. Pero en la Unidad Cuauhtémoc, para poder tomar un taller, necesitas pagar un semestre, o necesitas pagar un trimestre, una mensualidad. Pero para que tú puedas pagar ese semestre o esa mensualidad, necesitas ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si no eres derechohabiente, no vas a poder acceder. Es decir, todavía, aunque tú tengas el dinero en la mano, van a tener siempre prioridad y van a tener siempre el privilegio del acceso a todos los cursos, a todos los talleres, las personas que sean afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, en la Unidad Cuauhtémoc, pues hay todo tipo de talleres, todo tipo de cursos. Puedes estar en natación, puedes ir a un taller de música, puedes ir a la biblioteca, puedes ir a un taller de grabado, al taller de carpintería, siempre y cuando tengas el acceso filial del IMSS o tengas el dinero para pagar el semestre. Ahora, fuera de la Unidad Cuauhtémoc, en el pueblo en el que yo crecí, la verdad es que no había nada. No había un lugar en el que pudieras cultivar, en el que pudieras desarrollar tu sensibilidad, tu intelecto artístico. Porque una cosa es un evento cultural, pero otra cosa es la cultura proporcionada a la sociedad de un modo permanente y sistemático. Es decir, voy a poner un ejemplo muy práctico. Si yo voy a ver un partido de fútbol el domingo,
yo puedo disfrutar de ese partido de fútbol. Yo puedo disfrutarlo y, según mis conocimientos, hasta cierto punto sabré, ¿no?, de ciertas normas, ciertas reglas, ¿no? Yo puedo disfrutar un partido de fútbol, pero termina el partido de fútbol, es decir, es un evento, termina el evento, y no precisamente por eso, no precisamente por haber presenciado un partido de fútbol, yo sé de fútbol, y no por haber visto un partido de fútbol yo voy a tener la condición física de un futbolista, y no por haber visto un partido de fútbol yo voy a saber de las reglas, de las normas. Así son también los eventos culturales. Puede haber un evento cultural un fin de semana, por ejemplo, en la Explanada Revolución. Pueden llevar músicos, pueden llevar escritores, pueden llevar una obra de teatro, pueden llevar un cuentacuentos. La gente de la comunidad puede presenciar ese evento cultural, pero no por eso la gente está teniendo una integración profunda de la cultura. Es decir, no hay una continuación. Si un chico, un joven, un adolescente, un adulto presencia un evento cultural en la Explanada Revolución y, por ejemplo, pasan los escritores naucalpenses a leer sus textos, termina el evento, los escritores se van y no precisamente la comunidad está teniendo acceso a la literatura, no está teniendo acceso a la cultura. Pasa lo mismo si ven a una banda, si ven a un grupo de músicos, lo disfrutan en el momento, pero luego el evento termina y se van. Y eso no quiere decir que la comunidad esté adquiriendo conocimientos sobre música, que tenga la oportunidad de formarse, que tenga la oportunidad de integrarlo a su vida cotidiana. Entonces, lo primero que quiero decir es que la comunidad en la que yo crecí, ciertamente carecía de un lugar en el que las personas, en el que la sociedad pudiéramos tener una iniciación o un conocimiento sobre la cultura, porque para mí, y con eso finalizo este primer comentario, para mí presenciar un evento cultural no es propiamente la retroalimentación de la cultura, porque yo puedo decir, por ejemplo, en la fiesta de septiembre en la Basílica de los Remedios bailan los grupos de danzantes y entonces salen y hacen una procesión y una peregrinación, y eso es hasta cierto punto cultura. Bueno, sí, pero a mí no me proporcionaba nada. Sí, yo veía a los danzantes, pero yo no sabía nada de música, yo no sé nada de baile, yo no sé nada de sus pasos, yo no sé incluso ni siquiera por qué bailan eso. Es decir, a mí no me proporcionaba nada, ¿no? Lo que yo quiero hacer primero es la diferenciación entre presenciar un evento cultural, que puede que siempre los haya habido, y de manera muy aislada, por supuesto, siempre ha habido y siempre habrá eventos culturales, pero eso no quiere decir que haya cultura en la comunidad y que la cultura se filtre a la comunidad. Por supuesto que no es así. Es válido lo que usted dice, maestro, y es cierto, ¿no? Yo creo que cuando alguien dijo por ahí que el hecho de tener un balón en la casa no lo hace a uno futbolista, es cierto. El hecho de que uno va a ver eventos culturales no lo hace a uno ser culto, pero yo creo que también influye, ¿no? Porque si uno toda la vida ve fútbol, es obvio que va a querer uno ser futbolista. Si uno tiene en su casa libros, por lógica se va a ir hacia la literatura. Entonces, digo, también es válido. Yo quise hacer este preámbulo para entrar un poquito más de confianza, más sin embargo, pues aquí los ponentes son ustedes, ¿no? Señor Jesús Crescencio, de hecho, si hablamos de cultura, luego brinca el nombre de Oaxaca. Esa es una realidad, por el lado que lo vean. Cultura gastronómica, cultura literaria, o sea, tenemos a Toledo, tenemos la Guelaguetza, o sea, sería, este conversatorio sería insuficiente para hablar de la cultura. Regálenos un poquito de lo que es su cultura, digo, ya para también dejarnos a las preguntas que llevamos. Regálenos algo de sus orígenes de allá, de lo que vivió usted allá en Sierra Norte, en la Sierra Juárez. Sierra Norte.
Mira, buenos días, ¿no? A todos. Yo soy de un municipio de la Sierra Juárez. Mi municipio se llama Santo Domingo, distrito de una cabecera de Villalta, estado de Oaxaca. Mi nombre es Jesús Crescencio Andrés. Me dice aquí el moderador que Chuchuchecho se refieren cortando los dos, no es un apodo, ¿no? Sino es cortando las dos, de Jesús, Chucho, de Crescencio, Checho. Entonces tengo el nombre oaxaqueño, los dos apellidos y el nombre, pues es lo mismo, ¿no? Jesús Crescencio Andrés, son puros nombres. Hay nada más en Oaxaca, unas partes de aquí, creo que en Naucalpan igual, ¿no? De aquí de Chimalpa, hay Eleuterios, apellidos así, también ahí en Oaxaca también. Mira, yo nací en ese pueblito hace 64 años. Ahí, pues todas las carencias, ahí somos indígenas por completo, no hablamos el español, no hablamos, o sea, completamente. Yo para contestar necesito pensar en mi dialecto para poder contestarles. Entonces, yo así nací, crecí ahí. La cultura es muy, bueno, pero todo, ¿no? Nada más empezó por el respeto a la gente ahí en ese pueblo o en las comunidades de Oaxaca. Hay mucho respeto, ese es lo más principal, mucho respeto. Cuando era niño, pues tenías que encontrar una persona ya grande, tenías que besarle la mano, no quieras o no, tienes que besarle la mano, porque es una persona grande. Entonces, yo, la comunidad donde soy, pues, ríos, árboles y de todo, ¿no? Del campo, pero la cultura también ahí, pues nosotros, el pueblo como tal, veían que no había jóvenes estudiando, no había nada. Entonces ellos, la comunidad, se hace una reunión, como dicen los usos y costumbres en esos pueblos. Ellos dicen, pues nuestros hijos, ¿qué va a pasar con ellos, no? Porque no tenemos un secretario, no tenemos a alguien. Y escuela, pues nada más llegaban hasta cuarto año y no era obligatorio. Habían jóvenes y niños que vivían en los ranchos alrededor del municipio, pues no iban a la escuela, ya tenían 12, 13 años y pues no sabían. Entonces hubo una ley comunal donde todos tenían que ir a la escuela. Entonces nos bajaban a los ranchos y todo para ir en la escuela. Y muy bonito porque todos llegamos hasta cuarto año nada más, no había más. De ahí pero en esto el pueblo no había maestros, tenían maestros para tercero, cuarto año, creo que habían 2 o 3 maestros, pero no había más maestros. Entonces el pueblo, los que iban llegando de las grandes ciudades, los que ya tenían un poco de preparación, los llamaban maestros municipales, y el pueblo pagaba una aportación, no sé, 2 pesos, 1 peso, 50 centavos, porque pues, no había dinero tampoco. Aquellos años, en 1966, cuando ya tengo uso de razón, el peón tenía para trabajar en el campo, donde no había dinero, pero si en caso, si alguien hubiera tenido un poco de dinero, le pagaban 3 pesos en la jornada de todo el día, ¿no? Desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Pagaban 3.50, 4 pesos. Cuando salí del estado, creo que estaba como 8 o 9 pesos. Entonces, pues ahí fui a un internado, ahí te daban música, tenías, ahí ya había deporte, talleres, música. Pues estando en el internado tenías que, pero es muy poco los que íbamos a ese internado, porque habíamos miles y nada más habían 2 internados en el estado de Oaxaca. Uno que estaba en Guelatao de Juárez, había uno que se llama Centro de Integración Social número 3, y el otro estaba en otro municipio que se llama San Bartolomé Sogocho, Centro de Integración Social número 8.
de la Sierra Juárez. Ahí me integré. Cuando llegamos éramos como 1000 niños para 80 vacantes. Tenías que se fueran los 900 y quedaran los 80, ¿no? Era muy difícil para que el examen que nos aplicaban para cuarto o quinto año, porque no teníamos más estudio, ya para integrarnos en el quinto o sexto para terminar nuestra primaria. Pero sí, ya era un internado con toda la cultura, nos daban ya clases de... Yo me acuerdo, en ese año nos prohibían hablar en zapoteco en 1968 al 70, después que decían que hubo un movimiento grande aquí en la gran ciudad, de una manifestación de estudiantes en el 68, y nos recortaron los presupuestos en el Estado, ya no tuvimos acceso a nada, porque el gobierno decía, no, pues esto si les enseñamos a leer y a escribir, pues al rato ya no vamos a vivir de la política, ¿no? Así fue que mucho tiempo, no me acuerdo qué tiempo, pero sí, 1968-70, el gobierno federal mandó un licenciado, creo, se llamaba, no sé si vive, se llamaba Víctor Bravo, fue como gobernador interino y nos reprimió a todos para ya no hablar el zapoteco. O sea, de plano, pues llegabas en la escuela, si hablabas del zapoteco no entrabas en la escuela, o si no había castigo. En la asta de bandera nos ponían a cargar tabiques ahí, tabiques rojos, todos. Pues éramos niños. Pues no, de plano completamente, él metió un programa por ese estado, por esas comunidades, se llamó Centro Lingüístico de Verano. Teníamos que hablar inglés y español para que ellos entendieran cómo, porque ellos no nos podían, nosotros acá llegaban y no lo entendíamos. Dicen, algo debemos hacer para que nos entiendan, porque nos imponen, pues nos estaban imponiendo todas las reglas de la política a nivel estatal y a nivel federal, me imagino. Pero sí, salimos adelante todos, unos estuvimos en internados, estuvimos en las escuelas, después había una escuela en Mazumaza, Chiapas, y nosotros ya tenemos pase directo para Mazumaza, Chiapas, o para aquí, creo en Guanajuato, me acuerdo que se llama Roque Celaya, Guanajuato, había otra escuela que nos mandaban directo para allá. Los alumnos que estaban sobresaliendo, como ahorita, ¿no? De 9.5, 9.6, excelente, y son los promedios que tenían para poder ingresar. Yo ya había terminado mi secundaria en el estado y dije, pues no hay dinero, no hay nada. Si regreso a mi pueblo, pues no pasa. Entonces, creo que ya podemos, ya se puede brincar a Naucalpan, a Naucalpan. Salí del estado de Oaxaca y llegué aquí en Naucalpan. Naucalpan es una ciudad, un pueblo muy grande que nos cobijó a todos los migrantes, porque éramos de todas partes, de Guerrero, de Puebla, Chiapas, Veracruz, Hidalgo. Y acá, precisamente aquí en este municipio de Naucalpan, estaba floreciendo, había trabajo, había de todo aquí, había mucho trabajo, aquí estaban todas la zona industrial, las empresas, la gente estaba, el volumen, pues venían de todas partes y había mucho dinero y mucho trabajo. Cuando yo llegué en 1977, llegué el 20 de enero del 77 a la edad de 16 años, aquí en Naucalpan, pues muy diferente, todo el mundo corría, los hombres de los carros y
pues no, nadie te saludaba, nadie te decía buenos días, no, pues no había. Desde ese tiempo del 77, yo digo que pues acá no había cultura. Si había, que eran los pueblos originarios de Naucalpan, que es, vamos, como Río Hondo, pueblo de Río Hondo, pueblo del Molinito, de San Esteban, de San Luis, de Los Remedios y todos los pueblos, pues fueron superados por la mancha urbana y por la gente. Aquí la gente ya, lo que se ve fue el dinero. Así fue por los años 1977 y el dinero valía mucho. El dólar, creo, en su momento nunca se movía a 12.50, pero aquí el pasaje era 70 centavos, la tortilla como 80 centavos, o sea, no se hablaba si ganabas 100 pesos al día, pues es mucho, ¿no? Pues yo llegué aquí buscando trabajo y todo eso, sí había. Fui aquí en la vidriera México, que está aquí, creo, por calle 5, por calle 4, calle 5, pero pues era muy jovencito, 16 años, y la empresa cuando llegaba, creo, del seguro, el IMSS, quién sabe quién llegaba, nos escondían, tanto mujeres y muchachas, y nosotros los jovencitos nos escondían para que no supieran que nos empleaban. Niños, ¿no? Jovencitos, que todavía no tenían los 18 años, tenías que tener 18 años para que se pudiera ingresar. Entonces yo no podía ingresar en una empresa, tampoco me podían dar un seguro. Me integro al ejército a la edad de 16, 7 meses, 6 meses, porque causó alta el 19 de junio de 1977. Allí me enlisto en el ejército, ya empezó mi vida, ya ahí se ganaba muy bien en su momento. Diario creo que ganamos 106 pesos, cada 5 días te pagaban. Llueve, trenes, sábado, domingo, te pagaban cada 5 días. Eran 532 pesos. Era mucho dinero. Para ese tiempo te podías comprar una estufa, una cama y te sobraba el dinero, ¿no? Eso fue un lapso muy pequeño, porque luego me di cuenta que en Naucalpan llega la ultraderecha o la derecha. Empezaron a desmantelar las fábricas. Yo creo que por los años 80, 82, me acuerdo, ya no era lo mismo Naucalpan, y la evaluación de nuestro peso ya estaba por los cielos, ya no podías comprar nada en el 82. Me tocó muy poco tiempo, del 77 al 79 al 80, de disfrutar lo que era Naucalpan, lo que fue Naucalpan. Ahorita no, lo desarmaron completo, aquí como dice Abel, lo desarmaron completo, no había cultura, no había nada, no. Entonces, yo en su momento, pues ya fui padre, tenía mis hijos, empecé a tener mis hijos por ahí por los años 85, 87, 88. Se empezaron a crecer por los años 90 mis hijos. ¿Qué vamos a hacer? Mis raíces, y se pierden acá, pues mis hijos ya no van a saber ni de dónde vienen, no hay raíces, no hay. Entonces empezamos un grupo de paisanos del mismo pueblo de donde soy, nos organizamos un grupo, una mesa directiva, porque nosotros teníamos que regresar al rancho o al pueblo donde salimos para prestar los servicios. A fuerza, no es que quieras, no, es a fuerzas. Aquí te criamos, aquí de la educación, tienes que volver a regresar, ¿no? Entonces, pues muchos, ¿cómo íbamos a regresar? Pues ya teníamos familia, pues yo aquí dije, no, nos organizamos aquí en la Valle Dorado, ¿no? Estamos aquí en Naucalpan, en la Valle Dorado, en San, más específico, en San José de los Leones. Ahí empezamos
un grupito de oaxaqueños que dicen, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Pues no, hay que enseñar nuestra cultura, ¿no? Pues sí, yo en el internado me habían dado música, me habían nada, pero aquí la diversidad era difícil, aquí escuchaba de todo tipo de música, ¿no? Tanto cumbias, rock and roll, bandas, de todo. Entonces teníamos que adaptarnos a Naucalpan, porque aquí pues ya teníamos tiempo, ¿no? De estar conviviendo con las colonias, con el municipio. Así fue como nos organizamos, ya nuestros hijos empezó la música, adentramos en la música, lo que es enseñarle el solfeo y todo eso, y empezar, ¿no? Así fue como se formó mi banda. Eran niños, entonces le puse banda duende musical, ¿no? Pero tenía que llevar algo y entonces se pone la mágica banda duende musical. Pues tocaba música regional, autóctona, de allá del estado. Pues aquí nadie lo conocía, no nos contrataban. Entonces adentramos en la música que le llaman sinaloense, pero no, yo creo que no, porque también nosotros ya traíamos nociones de esa música, ya con voz y todo eso, y empezamos con los niños a abrir camino y empezar a adentrarnos a la música. Después de muchos años empezamos a que nos respetaran y tener ya como trabajo ya, eso, pero era porque los niños pues no sabían qué es lo que estaban haciendo, pero sí, porque en Naucalpan en esos años empezó la drogadicción y habían pandilleros de todo, el Molinito y todo ahí, San José de los Leones, en toda la franja, pura pandilla, las calaveras, que los tuzos, que no sé qué, pero impresionante, ¿no? Porque los migrantes que empezaron a crecer sus hijos no los cuidaron porque pues tenían que trabajar. Aquí si no trabajas no comes. Entonces trabajaban mamá, papá, pues cuando iban a darle una cultura. Entonces ellos empezaron a crecer en la calle, se olvidaron así como pues nosotros decíamos, esto no nos va a pasar a nosotros, necesitamos recobrar nuestras raíces, aunque estuviéramos muy lejos de la gran ciudad, de nuestros pueblos, ¿no? Ya estamos en el monstruo de la gran ciudad. Permítame, doctor Jesús, quiero entender que hicieron el grupo ustedes entonces, digo, de ahí salió la banda duende musical, pero esa no era la idea. La idea era de preservar la cultura y de salvar a sus hijos. Está diciendo el maestro Abel, tiene razón, de que aquí no había centros culturales, no hay centros culturales, o los centros culturales que hay muy pocos. E incluso en la actualidad, no me imagino hace 20 años, 25 años. Entonces lo que hicieron ustedes fue eso, ¿no? Hacer una burbuja para tratar de salvar a sus familias, ¿no? En aquel entonces de lo que era la drogadicción, de la cultura de las pandillas. Entonces, ¿cuál es la verdadera cultura de Naucalpan, maestro Abel? Las pandillas. Bueno, estamos hablando de colonias y varias, ¿eh? Claro, no, pues es un fenómeno multicultural. Justamente yo quiero retomar 3 puntos de los que dijo el maestro Jesús. A mí me parece hermoso lo que él dijo, que en su comunidad las personas se saludaban todos los días, y entonces cómo esta urbanidad, cómo este ajetreo, cómo este vivir a fuerzas detrás del dinero, porque tienes que pagar la renta, porque tienes que pagar la luz, te hace olvidarte del semejante, te hace olvidarte del prójimo. Entonces, ¿cómo meterse en esta presión económica empieza a romper la cultura de nuestras comunidades?
nuestra cultura humana de despertar y decirle buenos días al que tienes a un lado, ¿no? Y también quiero rescatar, antes de contestarte, maestro, otro asunto muy, muy interesante que dijo el maestro Jesús. Y él dijo, bueno, nosotros empezamos a hacer banda y empezamos a tocar nuestra música originaria, a lo que la gente aquí le conoce como música sinaloense, y hasta él dijo, y no es cierto, porque en Oaxaca nosotros ya tocábamos así, y eso es una verdad, ¿no? Eso es una verdad. En Oaxaca, pues ellos ya tocaban chilenas, ellos ya tocaban con ese formato, ellos siempre han tenido pues sus sinfónicas, sus filarmónicas, pero lo quiero tomar porque justamente eso es lo que nos inculca, eso es lo que nos inculca pues la industria de la música, la industria de la televisión, ¿no? Que te dicen, esto se llama música sinaloense, y todos creen que así se llama. Que si hubieran dicho esto se llama música oaxaqueña, hoy le diríamos todos música oaxaqueña, ¿no? Es decir, pero la capacidad de cuestionarnos, ¿no? Si realmente es así. Y bueno, respondiendo ahora sí tu pregunta, maestro, ¿cuál es la cultura de Naucalpan? Si las pandillas y las bandas, bueno, sí, también lo es. También lo es porque la cultura es un concepto muy amplio que tiene muchas acepciones y que se nos va a ir de las manos como el agua, no lo vamos a poder definir del todo, no lo vamos a poder atrapar, pero sí ciertamente también lo es. Hace algún tiempo un amigo músico, un compañero músico me preguntaba, me planteaba, oye, ¿tú cómo crees que le hacían, por ejemplo, los grandes músicos, no hace 200 años, hace 250 años? O sea, como por ejemplo Mozart, Bach, Chopin, o sea, como por ejemplo ellos componían, vamos, ciertamente porque eran virtuosos, pero él me decía, pero tenían muchas limitantes, o sea, por ejemplo, no había luz eléctrica, ¿no? No había luz eléctrica, entonces ellos solamente disponían de ciertas horas para aprovechar la luz del sol y para poder escribir y para poder componer, ¿no? Entonces llegamos a un punto en común, y el punto en común era que no tenían también muchos distractores, ¿no? Y entonces aquí retomo algo que mencionó el maestro Jesús, que justamente en sus comunidades, por desafortunadamente no tener acceso también, pues muchas veces a la electricidad, por no tener acceso a un teatro, por no tener acceso a un cine, muchas veces ni siquiera a una cancha llanera de fútbol. Pero ¿en qué deriva también todo esto? Deriva en la organización colectiva, de la que nos está hablando el maestro, de no, vamos a organizarnos porque tenemos que pedir esto, porque necesitamos lo otro. Y entonces esta organización que sí tienen o que sí fomentan muchas de nuestras comunidades, de nuestros pueblos originarios, aquí, como tú dices, en la mancha urbana, pues ya la perdimos, ¿no? Ya perdimos esa comunidad. Y entonces ahora sí ya llegué al punto que tú dijiste, maestro, porque aquí en Naucalpan, de una colonia a la otra, es más, hasta de una calle a la otra, hasta de donde te separa un puente al otro, ya es totalmente hasta otra manera de vestir, es otra manera de hablar. Aquí en Naucalpan, por ejemplo, hay personas que a mí me han dicho, no, es que no digas que yo soy del barrio, tal, mejor di que soy de la colonia, tal, porque no me gusta cómo se oye barrio, mejor di que soy de la colonia El Conde. Aunque vivan sobre los vestigios arqueológicos, aunque siendo honestos los tendrían que desalojar a lo mejor para hacer las excavaciones y rescatar las ruinas arqueológicas que nos dejaron los tepanecas, pero se han atrevido a decirme, no digas por favor que yo soy del barrio del Conde, o que soy del barrio de Totoltepec. Di por favor, cuando me presentes, di por favor que soy de la colonia San Juan Totoltepec, ¿no? Entonces, Naucalpan, pues yo creo que como el país mismo, que está muy fragmentado, que tiene muchos estados, y que de un estado a otro varía el acento, de un estado al otro varía la forma de vestirte, hasta por el clima, ¿no? Porque no es lo mismo vivir en Toluca, en Xonacatlán, en las faldas del volcán de Toluca, que vivir en el malecón de Veracruz, ¿no? Es decir, hasta la manera de vestirte va a determinar pues la geografía en la que vives. Entonces es multicultural, y sí,
el fenómeno de las bandas, pues de los años 80, de los años 90, pues es también parte de una manifestación cultural. Y desafortunadamente, de una colonia a la otra, pues podía depender de qué colonia eras, de qué bando pertenecías, y eso ya te podía costar la vida, ¿no? O ya nada más te cuesta la discriminación, o ya nada más te cuesta que tú vivas en las vías del molinito y que no te haga caso una chica que vive a lo mejor en satélite, ¿no? En el circuito de satélite. O ya nada más te cuesta la discriminación, pero ni siquiera eso los debería de costar. Entonces sí, Naucalpan, maestro, sí, también tiene, hay que decirlo, también tiene la cultura, pues, de las bandas, de los grupos de rock. Naucalpan le ha dado grandes bandas de rock a nuestro país, ¿no? Café Tacuba. Te puedo mencionar, bueno, pero por ejemplo, si nos vamos de este lado hacia San Antonio Sumeyuca, la banda Sam Sam, ¿no? Brebaje Extraño, que son bandas que hacen rock nacional también, porque pues es que ellos no son de otro país, ¿no? Lo que pasa es que la industria discográfica en este país siempre ha sido discriminatoria y entonces se paró. Entonces dijo, estos que viven acá en satélite, ellos iban a salir en antologías discográficas que se van a llamar rock nacional, y estos que viven acá en San Antonio Sumeyucan, estos se van a llamar rock urbano. Ahí ya tienes, ve una diferenciación, cuando los dos son naucalpenses, cuando los dos nacieron en la misma tierra, cuando hablamos el mismo idioma, cuando caminamos las mismas calles, comemos en el mismo mercado, usamos el mismo metro, usamos el mismo servicio de transporte colectivo. Entonces sí, maestro, sí es multicultural. Y sí, también el fenómeno de las bandas, de los chavos bandas de los años 70, 80, 90, sí, también es parte de la multiculturalidad de nuestro municipio. Gracias, maestro, gracias. Ahorita que estaba hablando usted, me acordé de los años 80, de los Panchitos. Yo vivía en el Palacio de los Deportes, en la colonia Ramos Millán, allá por el Palacio de los Deportes, que aquello de Ramos Millán, pero nada que ver. Y me acuerdo que en aquel entonces la banda predominante era la banda de los Panchitos, no sé por qué si eran muchos. Y curiosamente, según algún día también anduve investigando ahí, fue porque eran dos chavos pueblerinos que se llamaban, curiosamente los dos se llamaban Panchos, y eran los dirigentes de esa banda. Y de ahí nacieron que los Bulls, pero simplemente eran bandas que se dedicaban a hacer malandros. Pero esa cultura, por ejemplo, estamos hablando de Naucalpan, pero voy un poquito más, tantita Antahuaya, nada más como preámbulo. Ese tipo de cultura, ahí, al menos, no sé aquí, por eso es mi pregunta, al menos allá sigue predominando. Allá el que es malo es bueno, allá el que hace maldades es bueno, allá es, entre los chavos, yo trabajo en una empresa donde están contratando puros chavos, y casi puros chavos de Tacuaya, a ver si ahora que llega ya la empresa no me corren a patadas. La gran mayoría les gusta la marihuana, la gran mayoría son chavos muy flojos. Yo me he platicado con ellos y sus pláticas es, no voy a decir los nombres, no, yo conozco a fulano de tal, y el conocer a ese fulano que es uno de los malillas de ahí de esas colonias, es una familia. Y esa familia, todos donde yo trabajo, todos, yo fui villano, yo lo conozco, yo anduve con la prima del hermano de un amigo, o sea, es extraordinario para ellos ser parte de esos malillos, de esos malos. Y digo nada más ¿cómo fue la afluencia de aquellos entonces con las bandas de los Panchitos en la actualidad? Cuando usted hablaba, don Jesús, de lo que usted, de lo de su pueblo, y un poquito con lo que nos retroalimentó el maestro Abel, me acordé de la película de Los Olvidados, don Jesús. No me imagino al Jaibo
matando a uno de los chavitos, el Jaibo, que era el malandro, vivieron en una ciudad perdida. Y desde entonces es una película, si mal no recuerdo, 1950 y tantos, y ya había, pues si no bandas, ya había gente mala, ya había era una colonia pluricultural. Bueno, estamos hablando que, curiosamente, nuestros dos ponentes tienen que ver con la música. Esa es una realidad. Y los dos ponentes son de pueblos muy opuestos, aunque uno es urbano y el otro es, ¿cómo le pudiéramos decir?, étnico. ¿Habrá alguna coincidencia entre la cultura de usted, Señor Jesús, y la cultura del maestro Abel? Mira, del maestro Abel ha explicado muy bien. No puedo yo tanto llegar al punto, ¿no? Tengo muchas cosas en la cabeza, pero no puedo expresarlo. Pero el maestro Abel lo que dice es muy cierto, ¿no? Yo creo que vamos a pasar de que yo soy de origen oaxaqueño a pasar que soy de Naucalpan, porque tengo 48 años viviendo en esta gran ciudad. Entonces aquí me cobijo, digo, aquí están mis hijos, están aquí, salimos adelante con ellos. Uno de mis hijas es instrumentista, ha tenido varios posgrados en distintos países. Hoy en día trabaja en el colegio alemán de Xochimilco, directora de música del colegio alemán de Xochimilco. Pues a mí fue un gusto, ¿no?, que tuve uno de mi hija, porque son elitistas, es morenita y pues ahí no son elitistas, pero ahí lo tienen, ¿no? Tienen como 18 años trabajando como directora de la música de la escuela alemán de Xochimilco. Aquí como dice, me gustó mucho el maestro Abel, no puedo repetirlo, pero sí, aquí no tenemos nada, ¿no? Pues a lo mejor en La Hormiga hay una casa de la cultura olvidada. Aquí en Naucalpan tenemos una escuela de bellas artes, ni se menciona, está aquí adelantito, aquí en la avenida de los Remedios, creo, sin número o algo así, que sí. Ahí fueron mis hijos a estudiar. Cuando ya no tuve la capacidad, ellos empezamos a buscar, ¿no? Y ahí de la colonia México 86 para llegar acá pues son 15 minutos. Salían de la primaria de ahí de la colonia, directo luego acá a la escuela de bellas artes. Todos, los chiquitos, todos. Y vamos, órale, ¿no? Para allá. Dos de mis hijas son militares, oficiales del ejército, pero músicos también, no están dentro de las filas, ¿no? Pero se encuentran, uno está en el colegio militar y otro está acá en el campo. Son oficiales del ejército, pero son músicos. Los otros, tuve dos hijos, los otros ejercen su profesión cada uno, pero también son músicos. Entonces, todos es una familia de música. Pero acá no daban información que había una escuela. Creo que Naucalpan o el gobierno municipal no sabe, creo que si existe esa escuela, ¿no? Porque tienen como dice el maestro Abel, tienen un rubro. Vamos a hablar de Naucalpan, tienen un rubro. Por ejemplo, en mi municipio, una comparación de 1,000 habitantes, en la colonia México 86 son 19,000 habitantes, o 20,000 ponemos, ¿no? Son las colonias más grandes. Entonces, mi pueblo tiene un presupuesto de 3 millones de pesos. Digo yo porque he tomado cargos sin honorarios allá en mi pueblo, ¿no? Entonces sé más o menos cuánto les llega.
Entonces imagínate la colonia México 86 que tuviera un presupuesto de 19 municipios, o sea que haya un presupuesto de, pues entonces pues, ya viene etiquetado, ¿no? Si Oaxaca, no sé, Naucalpan recibe el doble de lo que recibía el estado de Oaxaca. Hoy creo que Naucalpan recibe 900 millones de pesos, pero ya vienen etiquetados sueldos, cultura, educación, servicios, no, ¿cómo se llaman? De seguridad. Bueno, eso ya viene etiquetado, pero también viene de la cultura y de la educación. No, de la salud. Entonces en la salud, pues ¿qué gastan? No, pues hay que hacer una jornada médica y eso le meten. Ahí se gastamos 100,000 pesos, pues fueron 10 personas. Igual van allá, presentan, es lo que dijo el maestro Abel, ¿no? Entonces, y tiene razón el maestro Abel, porque ahí llegan, les vamos a presentar, vamos a ver, como dice, va a haber una tarde de cultura allá, ¿no? Pero vienen los de acá, los de que... Pero no es lo mismo con la ciudad, la otra ciudad. No es lo mismo porque ellos tienen Casa de la Cultura, tienen todo, deportes, tienen todo. Ahí sí, pero de este lado. Me acuerdo aquellos años, Maestro Verde, 1997, cuando gana la ultraderecha o cuando desmadra completamente Naucalpan, pues veía que el cuerpo colegiado de los regidores tan risa y risa. Dice, ¿qué pasa, no? Le pregunté a uno del PRD, un regidor del PRD. Oiga, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué se están riendo mucho? Dice, es que ellos dicen, nos pasamos, decían, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque, o sea, hoy le pusimos colonias populares, dice, ¿por qué no le pusimos colonias en vías de desarrollo, no? Entonces, nos dan el mote de primera y segunda, ¿no? Naucalpan de primera y Naucalpan de segunda y de tercera en las barrancas. Lo hablo yo porque vivo en la colonia México 86. La colonia México 86 es una franja que no tenemos título de propiedad, estamos en zona irregular, dice, no tenemos ni un servicio. Bueno, del agua pues se nos dan agua, ¿no? Porque nos cobran agua, pero de ahí luz y todo eso, pero no tenemos pavimentación, no tenemos, o sea, nuestra situación está, ahí llegué hace 33 años, hoy en día voy a dejar a mis hijos, bueno, unos porque casi todos ya viven aparte, ¿no? Pero unos voy a dejarle, pues, hijo, pues ya crecimos, ya crecieron, yo ya terminé mi tiempo, si me retiran mañana, pues ya me voy, porque no tenemos una certeza jurídica, mismos de ellos, ¿no? Porque ahí no llegamos siendo paracaidistas, ahí nos vendieron un pedazo, lo que traíamos no era lo que alcanzábamos a comprarnos, pero no, y el 97 completamente, pues Naucalpan lo deshicieron, porque anteriormente en las comunidades se hacía para la pavimentación, para drenar, para la calle, llegaban, ponían un líder, un representante de colonia, ahí iban. Y después de esos años, después del 97 hasta el 2025, ya van a entrar una empresa, una licitación para hacer una calle, pero a nosotros nos dieron 900 millones, pero ya está etiquetado, para mejoras de la colonia, de las calles, nada más tenemos el 20%, o sea que no alcanza ni 14, 15 millones de pesos. Vamos a trabajar lo que es la avenida de los Maestros, llega hasta la tolva del Monolito, llega hasta la tolva. ¿Cuándo lo van a terminar con 20 mil? Si la empresa les va a cobrar como 80, 90 millones, hablamos de millones, les va a cobrar una empresa para hacer todo esto. Ya no hay. Por eso también es discriminación, porque no estamos dentro del presupuesto municipal. Porque el transporte de aquí, los que trabajan aquí en San Bartolo, Sánchez Trau y todo, pues les va muy bien, pues están cerquita. Pero el que trabaja en Catepec, Otlane
Cuautitlán Izcalli para que lleguen. No tenemos. ¿Cómo pues? Y entonces los padres ya llegan cansados a las 10. Bueno, van a leer un libro. No van a leer. Llegan cansados. ¿Y qué pasó con el libro? Pues ahí, déjalo ahí. Entonces muy poca gente que piensa hoy en día qué va a pasar con los retoños, ¿no? Con los hijos. Es muy difícil. Gracias, maestro. Perdón que lo interrumpa, porque si no me va a agarrar por atrás el maestro. A ver, pues, hace 2 años, 3 años, 4 años, un maestro me hizo una entrevista, y entre esas hay un libro que escribí y yo pongo al final: las letras no entran cuando se tiene hambre. Y me acuerdo que me hizo esa pregunta al maestro: las letras no entran cuando se tiene hambre. Se está diciendo que si hablamos de grandes presupuestos, no es de Naucalpan, tampoco vamos a hablar de partidos ni nada, pero los rubros de arte, de cultura por lo regular siempre son los más rezagados. Si no hay dinero para inventar o para bachear una calle, una avenida, pues menos va a haber para una difusión cultural. Entonces, si no hay eso a nivel municipal, vamos a meterlo también a nivel casa, a nivel padre de familia. Pues muchas veces nosotros apenas tenemos para darle de comer a nuestras familias, pues ¿qué nos vamos a preocupar para leer, no? Y lo dijo el maestro Abel, es cierto, ni siquiera tenemos esa, ¿cómo le podríamos decir? Ese consuelo de que, pues mándalo a la escuela de arte, mándalo a Bellas Artes, porque imagino que también cobraban, no creo que fuera gratis, ¿no? Yo creo que sí cobran el año, creo, ¿no? El año, bueno, sí. Entonces ni siquiera ese consuelo tenemos, ¿no? Regresamos a la pregunta entonces, desde las perspectivas de ustedes, de los dos, ¿qué está faltando en las comunidades para que haya más cultura? Porque por lo que están diciendo ustedes, hay muy poca cultura. ¿Qué faltaría? Yo ya no voy a comer el tiempo. ¿Qué faltaría para que haya más cultura? ¿O qué falta para que haya más cultura? Lo dijo bien el maestro Abel. Hay ciertos grupos de personajes que ya empezaron a hacer ciertas exposiciones, ya empezaron a difundir la cultura, pero ¿cuántos somos ahorita? 10, 12, a la gente no le interesa, y a la gente que le interesa, eso es lo tipo de cultura. Yo me acuerdo allí en mi colonia, cuando hicimos la presentación de un libro, un evento completamente cultural, fueron 15, 20 gentes, porque los demás éramos staff, que éramos 60, y cuando fue a tocar la Sonora Dinamita fueron 5,000 gentes. ¿Qué es lo que les falta para? No meter eventos masivos, porque eso es fácil. ¿Qué es lo que nos falta para meter cultura? Para mostrarle a los niños qué son sus raíces. Otro dicho por ahí dice: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo lo digo también en otros de mis libros: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Entonces, ¿qué nos faltaría a nosotros como colonias, como barrios, para que haya más cultura? Yo creo que es responsabilidad de las dos partes. Claro que hay una responsabilidad a nivel gubernamental, así como cuando vemos que hay una catástrofe natural, por ejemplo ahora que desafortunadamente vemos que se acaba de desbordar la presa en San Rafael Chamapa. Entonces vemos que inmediatamente pues está ahí el presidente municipal y está ahí pues el cuerpo de seguridad. Claro, estamos hablando de una emergencia sanitaria, ¿no? Es decir, ese nivel de responsabilidad ante una emergencia sanitaria debería ser el mismo nivel de responsabilidad y aunque no haya una emergencia. Es decir, porque la ignorancia también es una emergencia. No tener un pueblo alfabetizado
o que tengamos un pueblo que no está todavía 100% alfabetizado, debería ser una emergencia para pegar el grito en el cielo, ¿no? Pero pienso que es una responsabilidad de las dos partes, tanto obviamente a nivel gubernamental, a nivel autoridad, a nivel municipal, pero también hay que decirlo, también hay una responsabilidad de nuestra comunidad, porque eso lo dice Paco Ignacio Taibo II. ¿Qué país tendríamos ahora si no hubieran asesinado a la juventud de 1968? Y Paco Ignacio Taibo II dice, bueno, pues es que los jóvenes del 68 no invertían 14 horas diarias en un teléfono celular, no estaban dedicándole 1000 horas a Facebook, no estaban creyéndose influencers. Es decir, los jóvenes del 68 estaban trabajando en un objetivo en común, ¿no? Y entonces, pero ¿cuál es la comunidad que tenemos ahora? Pues la de ni sé ni me importa, ¿no? Me importo yo, importan los likes que tenga, importa cuántos seguidores tengo en TikTok, importa cuántos seguidores tengo en YouTube. Es decir, también la comunidad tiene una responsabilidad, y así como ante una emergencia sanitaria, o cuando desaparecen 2 chicas que no han llegado el fin de semana, o desaparecen 2 chavos y cierran periférico, o como cuando recientemente no teníamos agua en San Bartolo, entonces tuvimos que cerrar periférico, y entonces en cuestión de horas llega mágicamente el servicio de agua potable, pero ya llevábamos 2 semanas así, y si no cerramos periférico, pues no nos llega el agua, ¿no? Entonces pienso yo que la cultura también es una prioridad. Lo dice Claudia Sheinbaum, lo decía Andrés Manuel, debe estar en la canasta básica. Bueno, en la teoría suena bien, pero en los hechos yo creo que todavía pues deja mucho que desear. Entonces yo pienso que es una responsabilidad de ambas partes, tanto a nivel gubernamental, a nivel de las autoridades, pero también a nivel de la comunidad, que también la comunidad tiene que pedir, tiene que decir, ¿qué pasaría si una comunidad, por ponerte nada más un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si la comunidad, por ejemplo, del pueblo de Chimalpa baja y cierra periférico y dicen, es que queremos una casa de cultura, o queremos unas albercas porque allá no hay, o queremos internet en las plazas públicas? ¿Qué pasaría si empiezan a cerrar periférico todos los días a las 9 de la mañana? Colapsan la ciudad. Entonces, ¿sabes qué pasaría? Que les resuelven el problema, que les ponen una casa de cultura o que les ponen internet en las plazas públicas. Lo vemos en la Ciudad de México, en todos los parques públicos, es más, en todos los postes en donde están las cámaras de seguridad, sabes que ahí va a haber internet, ¿no? Entonces, aquí ni siquiera, en Naucalpan, ni siquiera tenemos todavía internet en las plazas públicas. Es más, en esta biblioteca no hay internet, y es una biblioteca pública, y no hay internet, se los cortaron en la administración pasada. Pero si el pueblo no pide, si la comunidad no exige, si la comunidad no levanta la mano, si la comunidad no dice la cultura, según nuestros derechos, según nuestra constitución, está en nuestra canasta básica y no me la estás dando. Nosotros, porque estamos muy cerquita de la Ciudad de México, estamos a unos minutos del metro 4 Caminos, y podemos acceder en cuestión de minutos, ¿no?, a todo tipo de eventos culturales, o de cursos, o de talleres. Pero teóricamente para aquí arriba y vas a ver que no te encuentras nada, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi respuesta. Voy a dar una opinión rápida. Claro. Nada más para complementar lo que estás pensando. Es Martín Aguilar, yo vengo por parte de la Dirección de Bienestar e Inclusión Social, trabajo en coordinación con el Departamento de Fomento de las Bellas Artes. Ya de ayer tuvimos una reunión muy importante con artistas, productores y artesanos de Naucalpan. Se está desarrollando una estrategia en la que se busca que las comunidades sean partícipes activos de esta, vamos a decir, revolución cultural, porque estamos viviendo un momento muy importante histórico de cambio, de transformación. Hay que dejar atrás toda esa historia, ¿no?, de que se inicia la cultura pues tenía un nivel de rezago bastante notable aquí en el municipio. Entonces se están conformando nuevos comités culturales que van a estar dirigidos por la sociedad.
estos comités ya están empezando a trabajar y bueno, eso nada más para complementar lo que están diciendo, para poder visualizar un futuro más fluido en cuestión de desarrollo de la cultura en nuestro país. Gracias. Tiene razón, ¿no? Vamos a decir, híjole, que se me hace muy difícil. Tiene razón decir, vamos a olvidarnos de lo que ha pasado y vamos a empezar de aquí para allá. Pero es muy difícil no voltear a ver lo que ya pasó, ¿no? Yo no puedo estar en mi casa y decirle a mi esposa, ya, perdóname, es que antes no teníamos luz, antes no, ahora ya no vamos a tener, pero nada tenía que ver la luz con que comiéramos, nada tenía que ver el agua con que hubiera buenos servicios, era parte de nosotros. Qué bueno que hay esas buenas intenciones. Una vez leí o escuché cuando fueron a poner la primera piedra de un edificio, también de alguna situación política, y me acuerdo que uno de los que llegaron ahí dijeron: yo le agradezco mucho que venga usted a poner la primera piedra, pero le voy a agradecer más cuando venga a poner la última. Entonces, digo, qué bueno, las intenciones son buenas y qué bueno que ya se está haciendo algo, ¿no? Entonces, ya tenemos un poquito de tiempo, nos comió el tiempo, ni modo. Ya nada más, esta pregunta se las tengo que hacer obligatorias, señores, a los dos. Señor Jesús, sabemos que usted es una persona culta, que usted es una persona que tiene una familia preparada, una familia con buenas raíces, gracias a lo que usted les ha enseñado. Dígame usted, y tiene derecho a no contestar, ¿cuáles son los 3 libros que le han marcado su vida? Esa ya se me hace más. ¿Cuáles son los 3 libros, o 2, o un libro que a usted le encantó y que le gustaría que los demás leyeran? He leído bastantes libros, ¿no? De diferentes. Me gusta más. Pero no diga de Francisco Martín Moreno, porque aquí está mi contra de he leído muchos libros, ¿no? Pero de aquí, para todo público, para toda la gente que está viendo. Estos libros no son para adornar las repisas, son para, ¿cómo no olvidar la pena, no? La pena. Se llama El laberinto de la soledad, creo que es de Octavio Paz en su momento, es donde habla de cómo es expresarme, cómo que no arrastremos nuestra historia en nuestra forma de ser. Ese libro tiene mucho que lo leí. Otro libro, Los de Abajo, por un escritor jalisciense. ¿No es Altamirano o Los de Abajo? Los de Abajo, sí existe. Sí, a Mariano Azuelas, ¿no? Sí, porque Altamirano es Los bandidos de Río Frío. No, ese es otro, ese es de jalisciense. Fue médico, estuvo al lado del general Medina, después estuvo con el general Francisco Villa, escribió el libro que es un bestseller, que habla, nos da ese pues el de cómo se organizan políticamente y triunfan. Bueno, los que triunfaron en su momento, porque pasó a ser igual, ¿no? Pero los que me acuerdo mucho de ese libro, porque triunfaron como personas de la nada como yo. Entonces ese libro es muy bueno para que
los de abajo. Sí. Otro libro es una de tragicomedia mexicana, creo, de un autor, José Agustín, de un joven que tocó con el corazón el pueblo, en la política y todo, y de los 40 a los 90 narra cómo ve el pueblo, el corazón de los mexicanos, y muy bonito este libro. Es tragicomedia, se llama, mexicana, de José Agustín, un gran escritor. Hace poco hablamos en el círculo literario de José Agustín, si mal no recuerdo, ¿no? Si mal no recuerdo que él fue el que fue un parteaguas entre lo que se leía y lo que empezó a escribir él. Algo sí me acuerdo que él sacó ese tema de nuestro José Agustín. Perdón, Los Bandidos del Río Frío no es de Altamirano, es de Manuel Paino. No sé por qué no me corrigió, maestro. Sí, pues no lo sabía. Maestro, usted haga la pregunta como quiera. No, bueno, pues un libro que sí marcó mucho mi vida es La Virgen de los Sicarios, de Fernando Vallejo. La verdad es que es un libro que yo pienso que muy disfrutable. ¿Cuál dijo, maestro, el libro? La Virgen de los Sicarios, del colombiano Fernando Vallejo. Y bueno, tengo que recomendar también de Fernando Vallejo este libro que se llama Las bolas de Cavendish, porque muchas veces los escritores pensamos que es decir, es muy difícil que un escritor o que una persona que escribe prosa, que una persona que escribe poesía, que difícilmente se interese, por ejemplo, por las matemáticas o que se interese por la ciencia. Pero Fernando Vallejo no es nada más un buen prosista, un extraordinario prosista, sino además él también ha publicado tesis de matemáticas, tesis de química, tesis de biología. En alguna ocasión tuve un alumno de guitarra que es maestro de física en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces a él le hablé sobre este libro, le pedí que si lo podía leer, porque justamente aquí Fernando Vallejo toma algunas ideas que se le atribuyen, por ejemplo, a Isaac Newton, o que se le atribuyen, por ejemplo, a Albert Einstein, y entonces, por ejemplo, los desenmascara, ¿no? O los miente. Entonces, yo se lo doy a mi alumno, porque pues él, al ser maestro de física, pues seguramente que sabía muchísimo más que yo de matemáticas. Entonces lo leyó y me dijo, oye, no, pues sí, o sea, está muy alto el nivel del dominio que él tiene, pues sobre la física, sobre la astrología, sobre la astronomía, sobre las matemáticas. Bueno, entonces yo recomendaría mucho a Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios, y sobre todo este libro que se llama Las bolas de Cavendish, porque aquí critica mucho los conceptos matemáticos de Albert Einstein, critica mucho también ecuaciones matemáticas que se le atribuyen a Isaac Newton, que en realidad pues él aquí plantea la tesis de por qué no lo pudo haber escrito. Pero bueno, Fernando Vallejo me parece que es un escritor latinoamericano que todos deberíamos leer. Y bueno, un libro que me gusta también mucho es del japonés Haruki Murakami, ¿de qué hablo cuando hablo de escribir? Este es un libro que todas las personas que escribimos, ya sea poco, ya sea mucho, es un libro que nos puede aportar pues muchas ideas. Bueno, Alfonso Reyes es un mexicano al que yo pienso que también todos deberíamos leer, un extraordinario ensayista, un verdadero maestro de la palabra. Y bueno, y por último, estoy releyendo mucho Estúpidos Hombres Blancos, de Michael Moore, porque sobre todo la tesis central es cómo el dinero corrompe todo. Por supuesto, la educación no se salva, y ya vemos los resultados. Los estadounidenses tienen ahora un presidente que acaba de bombardear Irán. Y cuando le preguntaron si pensaba bombardear Irán,
pues respondió diciendo, parafraseando a aquel personaje de la televisión mexicana, y dijo, pues no sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe, ¿no? Y al final de cuentas al otro día se levantó y dijo, sí, que bombardeé, ¿no? Entonces, bueno, este es un libro muy interesante, porque siempre nos han vendido la idea de que Estados Unidos es la potencia mundial y es la potencia mundial en todo, y podemos ver que no precisamente, ¿no? Que están pues muy atrasados en su sistema de pensamiento, y si Donald Trump está en el poder, pues es porque la mayoría de los estadounidenses votaron por él, y eso es espantoso. Quiere decir que la mayoría de las personas en Estados Unidos comparten su manera de pensar, su manera de percibir el mundo, es decir, de que sí hay personas, de que sí hay razas superiores, o de que pues si tienes dinero tienes derecho a todo, incluso pues a bombardear un país que no es el tuyo y a meterte en un conflicto que no es el tuyo. Y bueno, este es otro libro que... Gracias, maestro, gracias. Gracias, maestro. Fue un verdadero placer compartir el micrófono, la mesa con usted. Señor Jesús Crescencio, muchísimas gracias. Tenemos el compromiso, vamos a procurar.